debemos tener cuidado con la división en la iglesia, con la división en la familia, que los que parten esto pueden hacer pedazos la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, y ya nos dijo mucho sobre eso, que debemos estar preparados, cómo enfrentarnos. De pronto dice, pero hay algo peor, y cualquiera puede decir, ¿puede haber algo peor? Pablo insiste, sí, hay algo peor. Y es que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, una guerra espiritual, que algunos toman esto con escepticismo o lleno de misticismo. No, es práctico. Todos sabemos que hay una guerra entre el bien y el mal. Y nosotros somos soldados del ejército de nuestro Señor Jesús. Estamos incluidos en esa guerra. Y de allí que vamos a tener que enfrentarnos con ese submundo espiritual que va a arremeter para sacarnos de esa guerra. El propósito de Satanás y sus soldados es sacarnos a nosotros de esa guerra. Él no pretende ganar la guerra, entiéndalo. Él sabe que la batalla o la guerra ya está perdida y que Jesús ya ha ganado. Pero sabe que en ese tiempo puede sacar a muchos de nosotros de la línea de combate. Y si nos saca, Él va a estar muy feliz porque nosotros nos acobardamos o porque allí fuimos heridos. Así es que, si ese es el propósito de Él, nuestro propósito debe ser estar firmes. Ese es el versículo que debemos memorizar. Ese es el versículo que ustedes y yo acordamos en el servicio de Año Nuevo. No solo memorizar para esta semana, sino mantenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente el resto del año. Vamos a enfrentarnos a todo lo que venga en el 2017 con ese versículo. Por ello nos grita que debemos vestirnos de la armadura de Dios, porque es tonto ir a una batalla sin el equipo adecuado. Por eso nos exhorta a usar varias herramientas, varias partes de los aperos de guerra. Apenas vimos uno, el cinturón de la verdad. Ahora vamos a ver quizá los otros 6. Digo quizá si el tiempo nos deja. Nuestro sermón de hoy, el mismo de Año Nuevo. Hay que vestirnos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 y vamos hasta el versículo 11. Capítulo 6, vamos hasta el que hemos memorizado, porque los demás ya los iré viendo poco a poco. Capítulo 6, Efesios, verso 13. ¿Listas sus Biblias? ¿Lo repiten conmigo? Por tanto, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Noten que no dice tomar parte de la armadura. Dice que hay que vestirnos con toda la armadura para que podamos resistir. Oramos. Señor, rogamos de tu gracia para poder no solo aprender esto con nuestra mente, sino con nuestro corazón. Vestirnos de la armadura, porque el día malo vendrá y no vamos a resistir sin estos aperos de guerra. No vamos a resistir las embestidas del enemigo si no tenemos la armadura adecuada. Por favor, guíanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La segunda pieza de la armadura es la coraza. Les expliqué en Año Nuevo que es una especie de chaleco contra balas, solo que en ese entonces era un chaleco contra dardos o contra flechas. No es más que una especie de chaleco hecho de cuero
revestido de metal. Cubre el pecho y parte de la espalda por los pulmones y el pecho sobre todo por el corazón y algunas partes del abdomen. El propósito de esto es proteger de los dardos del enemigo, proteger que una flecha o un dardo se cuele y golpee uno de los órganos vitales. Esta coraza ayuda a protegernos porque podemos soportar la herida de un brazo. Incluso podemos soportar que nos corten una mano y podemos sobrevivir. Pero nadie sobreviviría a la cortada del corazón o de los pulmones o cualquiera otro de esos órganos. Bien, ¿por qué le llama la coraza de justicia? Porque es la justicia de Dios lo único que nos salva. Atentos a esto porque puede parecer complicado. No lo es. Quiera Dios darme gracia para demostrarles la simplicidad de esto. Lo voy a repetir. No es nuestra justicia la que nos salva. Es la justicia de Dios la que nos salva. Todos estamos claros de eso, ¿cierto? Lo que a veces no entendemos o no somos capaces de asimilar es que hemos sido justificados por su mérito, no por el nuestro. Nosotros queremos tener mérito. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, les citaré un ejemplo. Si usted o yo hemos pecado gravemente, Satanás vendrá y nos dirá: no eres salvo. Tu pecado te está condenando. Tu pecado te hace culpable. ¿Es cierto eso o no? Es cierto, nuestro pecado nos condena y nuestro pecado nos hace culpables. Sin embargo, su gracia nos justifica. ¿Cierto también? Este es el problema. Quienes no lo entienden, una vez pecan, creen que ya perdieron la guerra. Y ocupan frases necias, antibíblicas como esta. Bueno, si ya se ha roto la camisa, que se rompa el pantalón. Una mancha más no va a hacer la diferencia en esa cebra. Finalmente yo soy una cebra. ¿De qué está hablando, pastor? Que quien pecó cree que ya está descalificado y entonces a seguir pecando. Porque haga lo que haga, va a seguir siendo un pecador. Si ya se equivocó, pues ya no insista. Ya está equivocado, está condenado y es culpable. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos. La coraza de justicia nos dice que eso no es cierto. Nos dice que Él nos va a justificar y que si erramos el blanco en algo de nuestra vida, debemos levantarnos, ponernos la coraza de que Él nos justificó y seguir en la pelea. No estoy diciendo que esto es una gracia barata, en donde yo puedo pecar todos los días porque Dios ya me perdonó. Nunca dije eso ni dice eso la palabra. Lo que la palabra dice es que si usted y yo nos equivocamos, debemos ponernos la coraza de justicia, entender que Él nos ha justificado, entender que no es nuestro mérito y volver a la lucha. Yo no sé si esta semana ya algunos de ustedes, y empezando yo en esa lista, hemos sido heridos por alguno de esos dardos y hemos equivocado el blanco. Satanás les está diciendo, les dijo esta tarde: ¿para qué van a ir al culto?
eres un hipócrita. Empezaste el año y empezaste mal. Nunca vas a cambiar. Ahora Pablo nos dice, debes ponerte la coraza de justicia, entender que Él te va a justificar y volver a la lucha. Vas a pagar las consecuencias de tu error, eso nadie lo discute, pero sigues siendo un soldado del ejército del Señor. Vaya al frente de la batalla. Siga haciendo lo que el Señor le ha pedido que haga. ¿Se equivocó? No se equivoque más. ¿Me he dado a entender? Tercera parte de la armadura de Dios, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto del apresto es deprisa, es facilidad de movimiento. Les explico. Ya en Año Nuevo les había dicho de que eran una especie de botas que le daban firmeza al tobillo y que permitían facilidad de movimiento sin que los pies sufrieran al momento de la batalla. Todos sabemos que una de las maravillas del cuerpo humano es precisamente esos pequeños huesos que sostienen el peso de todo nuestro cuerpo. Si usted saca los huesos de sus tobillos y luego ve su estómago, usted va a terminar diciendo, ¿cómo estos pobres huesos soportan todo eso? Bueno, eso es una de las maravillas de ingeniería que fue diseñado en el cielo. Por ello necesitamos proteger sus movimientos. Dice que se debe usar un calzado apropiado que le dé fijeza al tobillo en el momento de saltar o de hacer movimientos no planificados, y que debe ser muy rápido, porque entonces esa agilidad nos permitirá ser diestros en la guerra. Eso ya lo entendimos, pero ¿por qué le llama así al evangelio de la paz? Aquí va. Dice que debemos ser diestros en hablar del evangelio de Jesucristo. Que una de las armaduras o una de las piezas de la armadura del cristiano es día y noche hablar de nuestro Señor Jesús. Con rapidez, con destreza, a quien tengamos la oportunidad de ministrar. Eso es lo que nos está llamando. Usted dirá, pero no entiendo por qué eso es una protección para mí. Porque si se trata de que la armadura de Dios es para protegernos, entiendo el cinturón porque nos ciñe, entiendo el escudo porque nos protege, entiendo eso, pero no entiendo el calzado para ser más ágiles. Bueno, les citaré un simple ejemplo y luego les doy la frase doctrinal. Si hay una chica que está acosándole en la universidad, ella no ama al Señor, pero es guapa. Ella no tiene principios morales, porque usted sabe que anduvo con uno y otro, y no es necesario ser filósofo para deducir que ha tenido relaciones sexuales con ellos. Usted piensa, es atractiva, pero yo no voy a tener nada que ver con ella. De pronto, ella empieza a acosarlo. Usted se ve en el espejo y dice, lo cierto es que ella tiene razón, no estoy tan mal. Ella le acosa más. Y usted entonces concluye, esta ha sido la historia de mi vida siempre, las mujeres guapas persiguiéndome. Bueno, no dije que es la mía, dije que es lo que dice él, el universitario. Y usted empieza a sacar un montón de conjeturas y empieza a jugar. Y no estoy culpándolo, en realidad es una tentación.
Si una mujer atractiva físicamente está acosándole, esa es una tentación para cualquier hombre, tenga 15 o tenga 80 años. Usted dice, tengo que protegerme de esto, porque si ella pasa el límite, no sé cómo voy a responder, y si no respondo como Dios quiera, entonces el dardo de ese veneno va a entrar en mi sangre y yo terminaré haciendo una estupidez terrible. No puedo, no quiero. Sí, pero te tenés que proteger. Bueno, dice, protégete hablándole de Cristo. Cuando ese demonio, esa mujer, cuando esa mujer empiece de nuevo a acosarte, se te acerque, le hablas de Cristo, le evangelizas, puedes estar seguro de lo que esa mujer hará. Saldrá huyendo. Porque Satanás odia el evangelio de la paz. Y sus demonios tiemblan ante él. Háblale de Cristo, háblale de Cristo, háblale de Cristo, y dirá que eres el hombre más tonto, más aburrido y el menos atractivo físicamente, que incluso tienes pinta de no ser hombre, pero huirá. Lo mismo pueden hacerlo las mujeres. Satanás odia y teme el evangelio. Claro, si usted no habla de Cristo, esos soldados del enemigo dirán, este no tiene flexibilidad en sus pies, un golpe y va a caer. Pero si usted sabe moverse con el evangelio de Cristo, eso no va a pasar. Si está en un grupo en donde empiezan en una negociación ilícita, hable de Jesucristo y verá cómo a usted lo sacarán de ahí. Ahora, si usted quiere ser parte de esa negociación deshonesta, no mencione a Jesús. Pastor, pero hablar de Jesucristo me puede significar ser discriminado. Es preferible que lo discriminen de todo el planeta, pero que entre el reino de Dios. Si en realidad es cristiano. Si no, ya sabemos que todo esto es en vano. Usted está perdiendo el tiempo al escuchar a este predicador, porque a usted no le importa nada de lo que la Biblia dice. Está aquí por cualquier motivo, pero no por la palabra. Tercera pieza de la armadura. Sigamos leyendo, verso 16. Sobre todo, como con urgencia, tomad, ¿qué cosa? El escudo de la fe. ¿Y por qué sobre todo? Bueno, es que les explicaba en Año Nuevo que no se trata de un escudo redondo, sino que de un escudo como de 1,5 metros de alto, 75 de ancho, de modo que cuando el soldado metía su brazo en el cuero, si lo levanta, difícilmente alguna flecha incendiaria va a hacerle daño. Sumado a esto, humedecían, era regularmente de madera, y lo humedecían para que cuando las flechas se incrustaban, el agua quitara la posibilidad de que el fuego les hiciera daño. En síntesis, Pablo estaba pensando, necesitamos un escudo que cubra todo nuestro cuerpo antes de que una flecha nos incendie. Ahora lo voy a poner en español nuestro. Necesitamos algo que nos distancie de que la soberbia, la sensualidad, la crítica, el enojo, la rebelión, los chismes, la división, que todo eso
nos golpee. Y lo único que nos quita de todo eso es la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, sobre todo. Si usted y yo no desarrollamos la fe en Jesucristo, mire, algunos nacimos soberbios, otros nacimos muy sensibles, otros nacimos muy iracundos, otros nacimos muy llorones, otros nacimos incrédulos, otros nacimos amargos. Y me estoy incluyendo en todos para que no piense alguno de ustedes, de mí está hablando otra vez. Wow, usted debe estar en el gabinete del presidente Trump, porque todo es para usted. Yo no estoy pensando en usted, yo estoy pensando en que tengo varias debilidades. Y que si yo no tengo fe en Jesús, yo no voy a poder superar, porque o soy soberbio, o soy amargo, o soy iracundo, y el enemigo lo sabe. El enemigo dice, ¿a quién mandaron esta vez al frente de la pelea? Lo voy a poner más fácil. ¿A quién mandaron a ser parte de un grupo de niños? ¿A quién mandaron a predicar en esa misión? ¿A quién mandaron a dirigir a esas señoritas? ¿A quién mandaron a dirigir, qué sé yo? Entonces el ejército enemigo dice, enviaron a Carlos. Se ríe uno de esos demonios. Ese es un iracundo de primera, míralo mal y va a estar echando rayos. Decirle cualquier cosa, que pronto va a estar murmurando. Insinuale que no le aplaudieron. Pronto va a hacerse a un lado y dirá que por qué no lo tomaron en cuenta, o que las cosas no se hacen bien si no lo tomaron en cuenta. Y va a poner tan grande pleito que otros lo seguirán. Satanás insistirá a sus demonios diciendo, ese es un flojo bueno para nada, vamos, ataquen. Y tenían razón. Pero si ese mismo Carlos se puso el escudo de la fe, los demonios regresarán diciendo, hicimos todo para sacarlo de sus casillas. Y a cada grosería que hicimos, sacaba un versículo bíblico. Se ponía a orar. Decía, hay que esperar en el Señor. No pudimos derrotarlo. Bueno, de eso está hablando Pablo. Y por supuesto, para que nuestra fe crezca, necesitamos estudiar la palabra, porque allí es donde está la fe en Jesucristo. Pero quienes de ustedes ni la leen. Quinto, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es yelmo? Parece algo así como sofisticado. No, es un simple casco. ¿Por qué dice la salvación? Verán cuán importante. La idea de un casco es proteger nuestro cerebro, porque si ahí hiere la espada, una flecha, un dardo o un puñetazo, nos va a dejar sin equilibrio, nos va a tumbar o nos puede matar un solo golpe. Las consecuencias de un golpe en nuestra cabeza pueden ser irreversibles. Está diciendo, protejan sus pensamientos, protejan lo que piensan, lo que creen, y siempre tengan en mente que nada es comparado con la salvación de Jesucristo en sus vidas.
Siempre tengan en mente que lo más importante es que Cristo ya les ha dado salvación. Todo lo demás no va a importar, porque tendrán el coraje. No habrá duda en sus mentes. No habrá falta de convicción. Ninguno de los que murmuran y tratan de dividir podrán lastimarlos. Porque usted no dirá, estoy bien parado, yo sé en dónde me he parado. No, usted dirá, mis pensamientos están en la salvación de Cristo a mi vida. Y yo les pregunto, ¿habrá algo más grande en nuestras vidas que la salvación de nuestra alma? No lo hay. ¿Hay algún privilegio más grande que eso, inmerecido? No lo hay. Entonces deberíamos estar muy agradecidos de eso, ¿no es cierto? Entonces cualquier esfuerzo sería válido y nuestras mentes estarían protegidas. Eso nos va a dar estabilidad. El temor se va a convertir en coraje. El miedo va a desaparecer. Tal vez ustedes son personas muy estables emocionalmente y nunca han tenido sentimientos o pensamientos tontos o necios como yo los tuve. Les confesaré alguno. Una parte de mi vida mientras estaba en la universidad, en la época de la guerra, escuché tanta filosofía pragmática, tanta tontería del comunismo y otras cosas más que leí que envenenaron muchas cosas en mi cabeza y en mi corazón. Yo no sé cómo les presté atención o las creí. Estoy advirtiendo de paso a todos aquellos jóvenes o adultos que creen a los que dicen cosas contrarias a la Biblia porque están molestos o lo que fuera. Cuidado, porque ellos pueden poner ese dardo en nuestra mente. Sucedió conmigo. Y una de las cosas que me costó más trabajo superar es cuando yo cerraba mis ojos, me preguntaba qué hay más allá de la vida. ¿Dónde van las personas que mueren? Sufría especialmente por mi papá, porque en ese entonces mi papá no conocía a Jesús. Mi mamá sí, mi mamá era una fiel creyente y ella no me preocupaba porque yo decía, ella tiene una fe tan grande que ella está segura de su salvación. Yo no. Y luego venía la falta de sueño porque me preguntaba, ¿dónde iré yo? ¿Qué será de mi vida? Y empezaba a sentir miedo, al punto, sí sé que dirán que estaba loco. Encendía la luz y no me podía dormir si la luz no estaba encendida. No tenía miedo a espantos. Nunca creí en esas cosas. No le tenía miedo a que una bomba cayera porque era época de guerra. Le tenía miedo que iba a ser de mí en la otra vida. Y eso me perturbaba. Hoy eso desapareció. Y desapareció porque ahora tengo un casco en la palabra de Dios que le dice a mi mente, vas a tener salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué me importa dónde voy? Vive cada día como si fuera el último. Finalmente te vas a morir. ¿O hay alguno de ustedes que tiene la esperanza de que no se va a morir? Porque si alguno de ustedes está con esa esperanza, tengo que decirle que usted está más loco de lo que yo estaba. Hay que ponernos ese casco. Y si usted tiene esos sentimientos como yo tuve, le sugiero, memorice más versículos que hablan sobre la salvación de su alma. Memorice versículos en donde dice que la salvación de su alma no es por sus méritos, sino por la gracia de Cristo. Entonces usted califica. 6, verso 17.
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, ahora tome una herramienta, no para que los dardos del enemigo reboten. Ahora usted tome una herramienta para atacar. ¿A quién va a atacar? Bueno, a los demonios que quieren hacerle daño. ¿Cómo les va a atacar? ¿Con qué dice que les va a atacar? Con la palabra. Cuando usted y yo empezamos a estudiar la palabra con el corazón, tantas cosas tienen sentido. Y uno puede decir, ¿por qué la gente está tan loca? Simple, no conocen nada de la palabra. Por eso están locos. Conocí a una mujer, pero no piense que voy a inventar esto, muy en serio, en consejería, que ella estaba convencida que podía ser la esposa de 2 hombres a la vez. Y me dijo, porque quien me pidió la ayuda en consejería, yo no sabía de qué se trataba, si no le hubiera dicho, no necesito un consejero espiritual, necesito un exorcista. Porque quien me pidió la ayuda era su amante. Ya no está ninguno de ellos, así que puedo contar esto con libertad. Su amante me pidió la ayuda. Y me dijo, yo no sabía que era el amante, yo creí que era el esposo. Entonces al fin vino ella y ella con cierta molestia me dijo, pero ¿y por qué no puedo ser mujer de los dos y ser felices? Vaya, dije yo, hasta esta historia nunca llegué. Ella estaba convencida de que eso podía ser. Y perdonen que yo lo esté poniendo de esta manera, porque en realidad ella estaba muy seria y les puedo asegurar que esa mujer creía que podía hacer felices a esos 2 hombres. ¿En qué terminó? No sé, pero ¿y cómo va a terminar en algo cuerdo eso? O viceversa, 2 mujeres, 1 hombre. Solo en la telenovela de 2 mujeres, 1 camino eso puede funcionar. ¿Verdad que la han visto? Nada. ¿Saben por qué la gente cree todas esas tonterías? Porque no saben nada de la palabra. Cuando alguien sabe de la palabra, dice, eso no puede funcionar. No va a funcionar nunca. Y les citaré un ejemplo más práctico quizá. El otro día vimos con Carlos, se llama El Samurái. Nos llamó la atención porque el protagonista es uno muy famoso. Y era bien tarde y si nos vamos a desvelar debe ser buena. Era buena la película, entretenida. Peleas, diálogos, cultura. Y quizás lo que más nos llamaba la atención era esa cultura, la cultura del samurái. Pero entre más mostraban la cultura del samurái, más concluíamos ambos, están locos. ¿A quién se le ocurre semejante disparate? ¿Cómo pueden someterse a eso? ¿Cómo pueden aceptar que es morir con honor, quitarse la vida? ¿Cómo puede la familia sentirse privilegiada porque en su filosofía no hay mayor honor que quitarse la vida para honrar a su rey, a otro mortal? Mientras Carlos y yo pensamos que es un disparate, todos los que no conocen nada de la palabra pueden decir, ¡ay, cuánta profundidad filosófica! Exacto, no saben nada de la palabra. Y ese es el terrible problema con algunos de nosotros. No sabemos nada. Imaginen que lo único que han estudiado esta semana de la opinión de Dios en sus vidas es lo que yo he explicado aquí. Eso es todo. Usted y yo necesitamos profundizar en la palabra.
Ojalá que no sean impulsos para bajar de peso. 4 personas me han escrito: ¿cuándo empieza el club de lectura de nuevo? ¿Cómo puedo leer la Biblia en un año? Solo me hace falta recibir alguno que me diga: ¿cómo puedo bajar en enero de peso? Porque todos en enero decimos queremos bajar de peso y hay que empezar la dieta. Y yo sonrío porque no estamos así porque diciembre nos haya dejado, estamos así desde mayo, por no decir desde enero. Tenemos que empezar a ser constantes en profundizar en la palabra, no como impulso de año nuevo. Y dice finalmente el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hablar con Dios, leer su palabra, servir, otra vez lo mismo. Verso 19: y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¡Wow! Qué hermoso detalle que este siervo tenía el coraje de decir: hice lo que debía haber hecho. Quiera Dios que usted y yo podamos decir cada día: peleé. Hay cosas que no pude hacerlas, pero peleé con todo mi corazón y usé la armadura de Dios. Oramos. Señor, gracias por hablarme, gracias por darme este recurso de cómo vestirme de tu armadura. Si hay alguien sin Jesús, ruego tu Espíritu haya ministrado su vida de tal